concentración y dilución de la orina, así como también de la regulación en lo que es la osmolaridad del líquido extracelular y la concentración de sodio. Los riñones tienen la capacidad de poder excretar una orina con una osmolaridad variable. Puede ir desde 50 miliosmoles litro cuando existe un exceso de agua en el organismo, o puede ser con una osmolaridad de 1200 a 1400 miliosmoles litro. Esto cuando el cuerpo humano necesita agua porque está en un déficit. Gran parte de la regulación del líquido corporal, juntamente con los riñones, se debe gracias a la interacción con la hormona antidiurética, llamada también vasopresina. Conjuntamente con esta, regula lo que es también la osmolaridad y el sodio sérico, y también la excreción renal de agua. Aunque con esta parte del sodio también necesita la participación de la aldosterona. La hormona antidiurética ayuda a controlar lo que es la concentración de orina. Esto mediante un sistema de retroalimentación. Cuando aumenta la osmolaridad en la sangre, también va a incrementarse lo que es la hormona antidiurética o vasopresina. Y de esta manera, la orina que se va a excretar es una orina concentrada. Esto debido a que se va a reabsorber en mayor cantidad lo que es el agua. Con una disminución de la osmolaridad y un aumento del líquido, va a descender lo que es la secreción de la ADH. Por tanto, la orina en este caso va a ser una orina diluida. En el gráfico podemos observar que cuando una persona consume 1 litro de agua, va a haber ciertos cambios en lo que es la excreción. Normalmente la orina va a estar en un valor de 600 miliosmoles de osmolaridad y lo que es el plasma a nivel de 300 miliosmoles. Luego de aproximadamente unos 60 minutos, va a empezar a excretarse una orina con una osmolaridad mucho más baja. Y esto para que nuevamente la osmolaridad de la sangre vuelva a recuperar el valor normal de 300. Esto sucede debido a que cuando se consume líquido va a bajar la osmolaridad. Esto quiere decir que la osmolaridad se diluye. Para nuevamente volver a una osmolaridad normal, los riñones tienen que expulsar mayor cantidad de agua. Al expulsar mayor cantidad de agua, la osmolaridad urinaria va a bajar a un valor casi de unos 150 o 180 miliosmoles. Una vez hecho esto, nuevamente la osmolaridad de la sangre va a recuperar su valor normal y nuevamente la osmolaridad de la orina va a también volver a un valor de 600 miliosmoles. El flujo de orina en ese proceso de eliminación del líquido extra también va a incrementarse para poder eliminar todo lo que es el agua que se encuentra en exceso. La excreción de solutos va a ser mínima porque en este caso se necesita expulsar más líquido que solutos porque existe un excedente de agua. Los riñones, por tanto, pueden excretar unos 20 litros de orina al día con tan solo una concentración de 50 miliosmoles litro. Esto con estas características corresponde a una orina diluida. Quiere decir que está eliminando más líquido que solutos para poder equilibrar lo que es la osmolaridad en los tejidos. El filtrado glomerular inicial siempre comienza con un valor similar que es muy parecido a la osmolaridad de la sangre. Es de 300 miliosmoles litro. A nivel del túbulo proximal, el líquido se mantiene isosmótico. Esto quiere decir que en esta primera parte, la osmolaridad del líquido tubular se parece mucho a la osmolaridad de los tejidos o del plasma sanguíneo. Por tanto, es isosmótico. Se está reabsorbiendo la misma cantidad de solutos, así también como de agua. A nivel del asa de Henle, esto va a ir cambiando un poco. En la parte descendente, el líquido se va a equilibrar con lo que es el líquido intersticial, que es hipertónico. Entonces, en el asa de Henle, mientras va descendiendo lo que es el líquido tubular, este se va a igualar con lo que respecta a la osmolaridad con lo que es la osmolaridad del líquido intersticial, que es muy elevado,
puede ser de 600 millismoles o mucho más. Inclusive en algunas partes de la médula se llega a 1400 millismoles. En la parte ascendente del asa de Henle, en el asa de Henle ascendente, en la parte gruesa principalmente, se reabsorbe los solutos, sodio, potasio, cloro, pero este segmento ya es impermeable al agua. Esto quiere decir que en la parte ascendente vamos a tener en la porción gruesa ya un epitelio tubular que no permite fácilmente la reabsorción del agua. Entonces, este segmento ya es llamado parte del segmento diluyente, porque es hiposmótico. Esto quiere decir que hay poca cantidad de soluto, pero hay una gran cantidad de agua. Esto debido a que en este segmento se sigue reabsorbiendo el sodio, el potasio y el cloro, pero no así lo que es el agua. Y en lo que son los túbulos distales, conductos colectores, cuando no existe una secreción de ADH, se diluye más aún lo que es el líquido tubular, llegando a 50 miliosmoles litro. Entonces, en este segmento, que ya serían los segmentos de los túbulos distales y conductos colectores, la osmolaridad va bajando finalmente en lo que es un valor de 50 miliosmoles. Esto, como les mencionaba, se debe a que se sigue reabsorbiendo lo que son los iones, pero no así el agua. Los riñones también tienen una capacidad de excretar orina concentrada. Esta capacidad de concentrar la orina sirve para conservar lo que es el agua en el organismo y de esta manera requerir menos cantidad de agua en la ingesta. Gracias a este mecanismo de concentración se reduce el volumen de la orina y esta orina puede llegar a concentrarse a valores de 1200 a 1400 miliosmoles litro. Ahora, pese a esta capacidad de concentración de orina, tiene que haber un volumen obligatorio de orina. Esto se debe a que normalmente a la fuerza se tiene que eliminar unos 600 miliosmoles día de solutos, los cuales son principalmente urea y otros elementos, y la capacidad de concentración de la orina es 1200 miliosmoles litro. Cuando dividimos esta cantidad 600 entre 1200, nos da como resultado 0,5 litros día. Esta es la cantidad mínima de orina que tenemos que eliminar al día para poder generar la expulsión de estos solutos. Ahora, si una persona estuviera varada en el mar, entonces si tiene la tentación de consumir agua de mar, el agua de mar tiene una osmolaridad de 1200 miliosmoles litro. Entonces, esto ocasionaría, aplicando la fórmula anterior, que esta persona pierda 1 litro de orina al día. Entonces, en vez de poder consumir líquido, está deshidratándose debido a que si consume agua de mar, va a tener un proceso de deshidratación, porque el agua de mar tiene una osmolaridad muy alta por todas las sales que se encuentran disueltas en esta. Nos menciona que el principal elemento que se va eliminando y que va generando esta osmolaridad es la urea, que puede generar osmolaridades en la orina de 600 miliosmoles litro. Es por eso que obligatoriamente al día tendría que eliminar unos 0,5 litros al día para poder eliminar esta cantidad de urea. Una de las características de la orina es que se puede medir lo que se denomina densidad específica. Esta densidad específica se usa como una estimación de la concentración de solutos. Mientras más concentrada la orina, mayor densidad específica va a tener. Entonces, hay una relación entre la concentración de la orina y su densidad específica. Y justamente en la tabla que se encuentra al lado, el gráfico, justamente va a medir esa relación. Entonces, nos menciona que la densidad está determinada por el número y también lo que es el tamaño de las moléculas de los solutos, que va a contrastar también así con la osmolaridad. Normalmente la orina va a tener una osmolaridad de 1,002 hasta 1,028 gramos mililitro. Este valor puede alterarse, puede incrementarse con la presencia de ciertos solutos que normalmente no se encontrarían en la orina, como ser la glucosa, los radiocontrastes que se utilizan para hacer los exámenes de orina,
lo que respecta a la radiografía. También tenemos los antibióticos, que son moléculas o solutos que se pueden encontrar. Ahora, nos menciona que por cada 0,01 unidades de densidad que se eleve, existe un incremento de 35 a 40 miliosmoles litro. En el gráfico podemos observar, por ejemplo, tenemos la densidad de 1,028. Entonces, más o menos estaría por este segmento. Tendríamos más o menos una osmolaridad de 800 miliosmoles. Y con 1,02, que sería igual a 1,020, vemos que se tiene una osmolaridad muy parecida a 600 miliosmoles. Entonces, mientras mayor sea la densidad, mayor va a ser la osmolaridad de la orina. Y mientras más baja la densidad, más baja la osmolaridad de la orina. Entonces, esta prueba nos puede ayudar justamente a correlacionar la osmolaridad de la orina. Si existen tiras reactivas que miden la densidad de la orina. Por tanto, cuando veamos un incremento de la densidad, esto nos explica que existe un aumento en la osmolaridad de la orina. Esto puede deberse a ¿qué? A presencia de glucosa, radiocontrastes, antibióticos u otros elementos que se filtran y que son osmóticamente activos y que presentan un aumento en su concentración a nivel de la orina. Para realizar lo que es la concentración de la orina, el riñón debe tener ciertas características, así como también debe haber ciertas hormonas que se liberen para poder conseguir este objetivo. Para empezar, nos menciona que la osmolaridad del plasma es de 300 miliosmoles litro, pero esta es una osmolaridad no corregida. Cuando se corrige el valor, nos da como resultado 282 miliosmoles litro. Esto quiere decir que no todas las moléculas de cloruro de sodio se disocian, y por tanto la osmolaridad no es de 300, sino que generando esa corrección, esa pequeña corrección, llega a ser 282 miliosmoles litro. Para la orina concentrada se requiere, la hormona antidiurética, y también se requiere que exista una elevada osmolaridad de líquido intersticial de la médula renal. Esto se logra gracias a un mecanismo de contracorriente. Entonces, para este mecanismo de contracorriente nos ayuda o es necesario la presencia de las nefronas yuxtamedulares, porque son las únicas que presentan asas de Henle largas que ingresan hasta lo que es la médula renal. Estas asas de Henle profundas van a estar acompañadas también de unos vasos que se llaman vasos rectos, los cuales también son necesarios para justamente este mecanismo de contracorriente. Por tanto, los principales factores van a ser, el transporte activo de sodio, también ecotransportes de potasio y cloro en la porción gruesa del asa de Henle hacia lo que es el intersticio renal, ¿no? Entonces, en esta parte, que sería la porción gruesa del asa de Henle, se está extrayendo constantemente lo que es el sodio, potasio, cloro hacia lo que es la médula renal. Por tanto, esta médula renal va incrementando lo que es su osmolaridad. También existe un transporte activo de iones desde los conductos colectores. Entonces, también de todo lo que es la parte de los conductos a nivel de la médula, existe una reabsorción de iones hacia lo que es el intersticio de la médula renal. También existe una difusión facilitada de urea, que es el otro elemento importante para generar esta hiperosmolaridad en la médula renal, desde los conductos colectores, y difusión de pequeñas cantidades de agua desde los túbulos. Entonces, en este segmento que sería la médula, que se divide a su vez en una médula externa y una interna, va a haber mayor extracción de solutos, así como también de urea, los cuales van a generar una hiperosmolaridad en este segmento. Sumado a que no se extrae mucha cantidad de agua en la parte final, esto va a generar que no se diluya excesivamente lo que es la médula suprarrenal, generando una hiperosmolaridad en este segmento. Si no tuviéramos este mecanismo, entonces no se podría generar la hiperosmolaridad en la médula renal, por tanto, tampoco se podría generar la concentración de la orina.
Por tanto, el riñón puede excretar orinas concentradas de 1200 a 1400 miliosmoles litro, a su vez que también puede excretar orinas diluidas de 50 miliosmoles litro. Pero siempre el volumen obligatorio es al menos el valor mínimo de 0,5 litros o 500 ml al día. Para esto, entonces, el riñón va a seguir ciertos pasos para generar la concentración o la hiperosmolaridad del intersticio renal. Normalmente, luego de la filtración, el líquido tubular va a ir a través de lo que es el túbulo proximal al asa de Henle. El asa de Henle va a ingresar hacia lo que es el intersticio de la médula renal. Por tanto, el líquido a nivel de los túbulos va a mantener una osmolaridad parecida a la del plasma, que es 300 miliosmoles, sin corregir, obviamente, este valor. Luego, en la segunda etapa, en lo que es la parte gruesa del asa de Henle, así también como en el túbulo distal, se van a reabsorber lo que son los iones y otros solutos, entonces hace lo que es el parénquima de la médula renal, generando una osmolaridad un poco elevada, de 400 miliosmoles en lo que es el intersticio de la médula renal. En un tercer paso, nuevamente va a pasar líquido a través de los túbulos renales, pero a nivel del asa de Henle y también lo que es la porción descendente y ascendente, la osmolaridad se va a igualar a lo que es la osmolaridad del parénquima renal a nivel de la médula, entonces va a llegar a un valor de 400. En la segunda mitad de lo que es el asa de Henle, en la porción gruesa, nuevamente se va a reabsorber lo que es los solutos. Entonces, esa reabsorción de solutos va a ocasionar que nuevamente vayan saliendo hacia lo que es el parénquima renal, generando ya un incremento de la osmolaridad de 350 a 500 ml en este caso. Posteriormente, la orina o el líquido tubular va a seguir su trayecto a través de los túbulos distales y conductos colectores, pero ya con una osmolaridad más reducida. Posteriormente, en un sexto paso, nuevamente el líquido atraviesa lo que es el asa de Henle y el líquido va a igualar su osmolaridad con la que es el intersticio. En la parte más cercana a la corteza llega a valores de 350 y en las partes más profundas a un valor de 500 miliosmoles litro. Posteriormente, en la siguiente etapa, nuevamente se va a generar una reabsorción de solutos, lo cual va a generar una diferencia de por lo menos 200 miliosmoles entre lo que es el líquido intersticial a lo que es el líquido tubular. Entonces, todos estos pasos se van repitiendo, nos indica, para que al final, a nivel del intersticio renal, en la parte más profunda, se tenga una osmolaridad de 1200 miliosmoles. Y en la parte media y en la parte más cercana a la corteza renal, lleguen a osmolaridades de 1000 a 700 miliosmoles. Entonces, el líquido que va a llegar al túbulo proximal y posteriormente al asa de Henle, cuando vaya pasando por este asa de Henle, entonces la osmolaridad se va a igualar a estos valores altos de 700.000 y 1200 miliosmoles en la parte más profunda de lo que es el intersticio de la médula renal. Posteriormente, el líquido va a ascender por el asa de Henle en su porción delgada y posteriormente gruesa hasta el túbulo distal. Y nuevamente se van a reabsorber los solutos que van a ir pasando al intersticio de la médula renal. Entonces, en esta parte es importante que el líquido o lo que es el agua no fluya en grandes cantidades hacia lo que es el intersticio renal, sino este líquido diluiría lo que es la hiperosmolaridad, bajándola a valores, por ejemplo, de 500 o 700 miliosmoles. Es por eso que el flujo de los vasos rectos es mucho más lento. Esto da origen a que no barra con lo que son los iones que se encuentran o las moléculas que se encuentran a nivel del intersticio de la médula renal. Mediante este mecanismo que está descrito en el texto, que se denomina el sistema de contracorriente o de concentración, el parénquima de la médula renal va a tener una hiperosmolaridad de 1200 a 1400 miliosmoles litro en las partes más profundas. Esta hiperosmolaridad es necesaria para generar la concentración de la orina. Otro elemento que es también importante para lo que es la concentración de la orina es la presencia de la urea.
Nos menciona que normalmente por los riñones se excreta entre un 20 a 50% de urea. Y esto se debe a los transportadores que se encuentran en lo que son los conductos colectores medulares. A nivel de lo que son los túbulos renales, en estos conductos medulares, entonces recordemos, tenemos aquí este segmento que es la médula externa, la que está más en contacto con la corteza, y la médula interna, la que es más profunda. En la médula interna, a nivel de los conductos colectores medulares, vamos a tener unos transportadores que se llaman UTA1 y UTA3, que son transportadores de urea. Estos transportadores de urea permiten la reabsorción de urea desde lo que es el conducto colector medular hacia el intersticio renal. Entonces, esta urea que está saliendo también es una partícula osmóticamente activa, por tanto, va a generar un incremento de la osmolaridad a nivel del intersticio de lo que es la médula renal. Por tanto, va a ayudar a que esta osmolaridad suba a 1200 a 1400 miliosmoles, sumado a lo que es ya la osmolaridad por la reabsorción de iones como el sodio, el cloro y el potasio. Ahora, tenemos también lo que es a nivel del asa de Henle, un transportador de urea que se denomina el UTA2. Este transportador de urea, también es una proteína, en este caso no genera una reabsorción de urea, sino permite que la urea del intersticio medular nuevamente salga al líquido tubular para que éste vaya posteriormente al túbulo distal y posteriormente a los conductos colectores. Y si nuevamente tiene contacto con los transportadores UTA1 y UTA3, esta urea va a ser nuevamente reabsorbida. A este proceso se denomina recirculación de la urea, porque por una parte se reabsorbe a nivel del conducto colector medular, pero nuevamente ingresa al líquido tubular a nivel del asa de Henle por los transportadores UTA2. Y esto sirve justamente para regular la cantidad de urea que se encuentra a nivel de la médula renal, debido a que si exagera su concentración, entonces tranquilamente es secretado hacia el líquido tubular para que luego sea excretado por la orina. Esta urea, por tanto, tiene esa capacidad de ayudar en la hiperosmolaridad de la médula renal y de esta manera generar un requisito importante para la concentración de la orina. En este cuadro podemos observar justamente lo que es la permeabilidad hacia el agua. El túbulo proximal es un elemento importante porque es muy permeable a todos los elementos, tanto lo que es el cloruro de sodio, lo que es también otros iones, potasio, magnesio, y también lo que es al agua. Entonces, el túbulo proximal tranquilamente reabsorbe agua sin necesidad de la presencia de ADH. Como se mencionaba, también lo que es el cloro, sodio y también urea. La rama descendente fina, que ya empieza a ingresar a la médula renal, ya tiene una disminución en lo que es la reabsorción de iones, debido a que las células epiteliales son más pequeñas y no tienen grandes cantidades de bombas de sodio y potasio para generar este proceso de reabsorción. Pero siguen siendo permeables al agua, un poco a lo que es el sodio, cloro y también lo que es la urea. La rama ascendente fina, de la misma manera, ya no tiene todavía transporte activo de cloruro de sodio, ya es impermeable al agua y todavía permite el paso de cloruro de sodio y también de urea. La rama ascendente gruesa ya tiene transporte activo para cloruro de sodio, es impermeable al agua y no tiene, digamos, una permeabilidad o difusión facilitada para lo que es el cloruro de sodio y urea. Principalmente en este punto se tiene transporte activo y no lo que es pasivo de sodio y cloro. El túbulo distal va a tener ciertas características, permite transportes activos de sodio y cloro y la reabsorción de agua solamente es permitida con la presencia de la ADH. No tiene transportes pasivos de sodio y urea. El túbulo colector cortical, así como lo que son conductos colectores medulares, tienen transportes activos para los iones. El agua solamente se reabsorbe con la presencia de la ADH, como se puede observar. La difusión pasiva es nula. Y la urea se reabsorbe en el conducto colector medular también con la presencia de ADH. Entonces, esto nos muestra que en la parte final de los túbulos renales
el agua se reabsorbe solamente con la presencia de la ADH. Y la ADH solamente se va a empezar a liberar cuando existe una deficiencia o una disminución de líquido a nivel del cuerpo. Juntamente con lo que es la concentración de orina, existe la dilución de la orina. Entonces, esto se parte desde lo que es el túbulo proximal. El túbulo proximal sabemos que va a generar un líquido isosmótico, debido a que a la corteza renal, donde está principalmente este túbulo, tiene una osmolaridad parecida a la del plasma, ¿no? Aproximadamente de unos 300 miliosmoles. Posteriormente se van a empezar a reabsorber los solutos a nivel de las distintas porciones del túbulo proximal, y va a llegar a una parte que es el asa de Henle. En el asa de Henle, como sabemos, se reabsorbe todavía agua en la parte descendente, pero en la parte ascendente se va a disminuir lo que es la reabsorción de agua. Se va a tener más reabsorción de iones. Por tanto, en el túbulo distal se va a tener osmolaridades de 100 miliosmoles litro, y en el túbulo colector se va a llegar a una osmolaridad de 50 miliosmoles litro. De esta manera se va a tener una orina diluida. Ahora, si la ADH se produce, entonces la osmolaridad va a ir aumentando. En esta última parte, que sería el túbulo distal, entonces las células tubulares van a empezar a reabsorber lo que son los iones. Por tanto, esto va a generar que los iones vayan disminuyendo en el líquido tubular a valores de 100 y 50 miliosmoles. Y una vez que este líquido llegue a la papila renal, entonces el líquido que va a salir, que ya es la orina, va a tener una concentración muy baja de osmoles. Solamente va a llegar a 50 miliosmoles. Esto sucede cuando no se libera la ADH. Por tanto, se va a eliminar grandes cantidades de líquido con una osmolaridad muy baja. A esto se denomina orina diluida o dilución de la orina. Para la concentración de la orina, va a seguir los mismos pasos en la parte proximal, por tanto se reabsorben solutos y agua en el túbulo proximal. Entonces el líquido va a pasar normalmente por este segmento. Una vez que llega a la parte más baja de la asa de Henle, entonces va a suceder el cambio de osmolaridad. Mientras el líquido va ascendiendo por la parte del túbulo distal, perdón, lo que es la porción gruesa del asa de Henle, entonces se va a producir nuevamente lo que es la dilución de la orina. Pero ya en lo que es el túbulo distal y los conductos colectores, principalmente medulares, entonces la ADH va a empezar a abrir unas compuertas que se denominan las acoporinas 2 a nivel de las células tubulares. Esto va a permitir lo que es la reabsorción de agua. Por tanto, a nivel de lo que es el túbulo o el conducto colector medular, la reabsorción de agua va a generar que la osmolaridad de este líquido se equipare a la osmolaridad de lo que es el parénquima de la médula renal. Por tanto, como sabemos, la médula renal por el sistema de contracorriente llega a osmolaridades de 1200 a 1400 ml. Este líquido va a empezar a igualar su osmolaridad con lo que es el líquido de la médula renal. Por tanto, va a ser igual a 1200 o inclusive 1400 ml. Por tanto, el líquido que se va a formar posteriormente en las papilas renales para su expulsión va a ser una orina concentrada, que va a tener de 1200 a 1400 miliosmoles. Esto quiere decir que tiene más solutos que agua. El agua no está presente debido a que la ADH ha generado lo que es la reabsorción de este líquido a través de las acoporinas. Entonces, los solutos han permanecido en el interior del conducto colector, pero no se ha modificado su concentración, pero sí la concentración de agua. Hay alteraciones en las cuales la ADH se produce en exceso, entonces este tipo de alteraciones pueden generar alteraciones en el sistema de concentración. Uno de estos, una alteración también importante es la insensibilidad a la ADH. Esto se produce en la diabetes insípida, que puede ser central o periférica.
Los lugares donde la orina llega a concentrarse van a ser, por tanto, el túbulo colector cortical y el conducto colector medular, que son los encargados de generar una concentración de la orina. Vamos a hablar un poco más sobre lo que es el intercambio de contracorriente en los vasos rectos. El flujo sanguíneo a nivel de la médula es sumamente baja, apenas de un 5%, y además es un flujo sanguíneo lento. Esto es importante porque si el flujo sanguíneo fuera rápido, eliminaría lo que es la hiperosmolaridad a nivel de lo que es la médula renal. Los vasos rectos que se presentan en las nefronas yuxtamedulares son llamados intercambiadores por contracorriente, y estos evitan lo que es el lavado de solutos y la disminución de la hiperosmolaridad a nivel de la médula renal. Por tanto, estos vasos sanguíneos que van a ir pasando a través de lo que son las asas de Henle y también lo que es la parte de la médula renal, van a equiparar su osmolaridad a lo que es el parénquima renal. Por tanto, en la parte más baja de los vasos rectos, la osmolaridad va a ser de 1200 milimoles. Esto se va a mantener de esta manera para justamente evitar lo que es la pérdida de solutos a nivel de la médula renal. Entonces, cuando la sangre va pasando a través de lo que son los vasos rectos, va a mantener esa osmolaridad a nivel de lo que es la médula renal. Esto debido a que el flujo sanguíneo es bajo y también es lento. Si el flujo fuera más rápido, entonces barrería con lo que son los solutos a nivel de la médula renal, y esto ocasionaría que la osmolaridad vaya bajando. Al bajar la osmolaridad, esto impediría que los conductos colectores puedan concentrar la orina. Por tanto, ya no se podría excretar orinas concentradas, y esto generaría una gran pérdida de líquidos, de agua, a través de los riñones. Entonces, estas características de los vasos rectos son importantes para conservar la hiperosmolaridad de la médula renal. En este caso, estamos observando que estos vasos rectos van a adaptarse también a la hiperosmolaridad, y al tener un flujo lento, no van a barrer lo que son los solutos de la médula renal. Para la regulación de los líquidos corporales, existe un centro que se denomina centro de la sed, que está localizado en la pared anteroventral del tercer ventrículo. Está también relacionada con lo que es la parte anterolateral del núcleo preóptico y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Todos estos segmentos tienen la función de poder estimular lo que es la producción de la ADH cuando existe una disminución de líquidos, o inhibir su secreción cuando existe un exceso de líquidos. ¿Cuáles son los factores que aumentan la secreción de la ADH? La ADH, como hemos ido viendo, tiene la capacidad de aumentar la reabsorción de agua a nivel del túbulo distal y los conductos colectores. Entonces, esta va a incrementar su secreción, uno, cuando exista un aumento de lo que es la osmolaridad plasmática. Otro, cuando hay una disminución del volumen de sangre, hay una caída de la presión arterial, o la persona tiene náuseas, o en casos de hipoxia, o la utilización de ciertos fármacos, como ser la morfina, nicotina y la ciclofosfamida. Todo esto hace que incremente lo que es la ADH, por tanto va a incrementarse la reabsorción de agua, y por tanto las orinas que van a ir saliendo van a ser orinas sumamente concentradas. Ahora, ¿qué factores reducen lo que es la ADH? La ADH va a reducir su secreción cuando existe una osmolaridad muy baja a nivel del plasma, hay un aumento en el volumen de sangre, hay un aumento en lo que es la presión arterial, y también la presencia de ciertas sustancias o fármacos, como ser el alcohol, clonidina, que nos dice que es un antihipertensivo, haloperidol, que es un bloqueante de dopamina. Todos estos elementos van a generar una reducción de la ADH. Por tanto, la orina que se va a producir es una orina diluida. En el cuadro también podemos observar lo que es justamente la función de la ADH. Tenemos una deficiencia de agua. Esta deficiencia de agua va a generar un incremento de lo que es la osmolaridad extracelular. Los osmoreceptores captan esta alteración y rápidamente van a estimular la secreción de la ADH a nivel de la hipófisis posterior.
Posteriormente, el aumento de la ADH a nivel de lo que es la sangre va a generar también un aumento de la permeabilidad de agua en los túbulos distales y conductos colectores, gracias a lo que son las acoporinas. Estas acoporinas van a ayudar a reabsorber una mayor cantidad de agua a nivel de los túbulos distales y conductos colectores. Por tanto, el líquido que va a salir con la orina va a ser mínimo y va a generar una orina muy concentrada. La sed, como un mecanismo de regulación, va a aparecer cuando la cantidad de sodio a nivel de lo que es los líquidos extracelulares, principalmente el plasma, incrementen a un valor superior a 2 miliequivalentes litro de su valor normal. Entonces, si nosotros tuviéramos un valor de 142 miliequivalentes litros de sodio, entonces cuando suba a un valor de 144, vamos a tener un mecanismo de sed o se va a despertar lo que es la sensación de sed. Otros factores que aumentan lo que es la sed es un incremento en la osmolaridad, una disminución del volumen sanguíneo, una disminución de la presión arterial, un aumento en la angiotensina 2 y también la sensación y sequedad de la boca. Por tanto, también hay factores que reducen la sed. La sed se va a reducir cuando existe una disminución de la osmolaridad, un aumento del volumen sanguíneo, un aumento de la presión sanguínea, una disminución de la angiotensina 2 y la distensión gástrica.